Ha sido el tema de la semana, el tema más recurrente. De hecho, ya lo hemos comentado aquí en Geopoder, pero hoy queríamos analizar las elecciones alemanas desde otro punto de vista. Hoy nos acompaña Pedro Gallego, al que saludo ya como todas las semanas en Terra Crítica. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Xavi? Encantado de estar un miércoles más contigo. Bueno, pues unas elecciones alemanas que han hecho correr ríos de tinta y, Pedro, si te parece, vamos a comenzar con este mapa que estamos viendo ahora mismo en imágenes, que es el mapa de los resultados electorales. El color azul oscuro sería el color de la CDU, del PP español, para entendernos, salvando las distancias, son los demócratas cristianos. Los rojos corresponderían al Partido Socialista, hay alguno que corresponde a los verdes, de color verde, a la izquierda con un color más morado, y el que nos ha llamado más la atención, el color que nos ha llamado más la atención en ese mapa de Alemania, es ese azul clarito que están viendo ustedes, que es el color de Alternativa por Alemania. Es bueno, las provincias, los municipios, las circunscripciones donde ha ganado Alternativa por Alemania. Y curiosamente ha ganado y ha arrasado en aquellos municipios, en aquellas regiones que corresponderían con la antigua República Socialista Alemana. Así que, Pedro, si te parece, arrancamos con este mapa porque es interesante que en estos lugares donde había esa tradición comunista, esa tradición socialista, pues bueno, haya arrasado un partido como Alternativa por Alemania, que al menos sobre el papel es la antítesis, ¿no? Sí, bueno, al final se da uno cuenta que los que realmente están acostumbrados a tener una política, ya sea de un tono comunista o socialista en términos puristas, valga la redundancia o el pareado, al final la socialdemocracia se les convierte en un sucedáneo, y es precisamente estos antiguos foros de la RDA donde más se ha votado a la Alternativa por Alemania. Fíjate, creo que hemos puesto un artículo de Görlitz, que es una ciudad que está en Sajonia, donde 1 de cada 2 alemanes han votado Alternativa por Alemania. Y también Vamos a leer, si te parece, es un artículo del País, lo tenemos aquí delante, dice lo siguiente: Görlitz, donde 1 de cada 2 alemanes vota a la ultraderecha, solo ellos se ocupan de los problemas de la gente, dice el titular del País, entrecomillado, ¿no? Una entrevista que le han hecho a un ciudadano. Dice: las pocas personas de esta ciudad fronteriza con Polonia, que dicen abiertamente apoyar a Alternativa por Alemania, achacan al resto de partidos no hacer nada para controlar la inmigración y mejorar el nivel de vida. Bueno, una vez más, la inmigración, ¿no? Tema estrella del que tantas veces hemos hablado también con nuestro compañero José Papí, y que sin duda ha sido uno de los temas estrellas para que este partido, pues bueno, arrase como ha arrasado en estas elecciones. Claro, date cuenta que así se crea un panorama bajo el rótulo de Alternativa por Alemania, que es curioso que todos los analistas acerca de lo que ha ocurrido en Alemania primero lo ven con ojos negativos. Cuestión realmente sorprendente, porque lo primero que hacen es jactarse de los demócratas que son y de lo que creen en la democracia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que los que votan en Alemania o los que votan Alternativa por Alemania están deslegitimados, no son demócratas? ¿Acaso Alternativa por Alemania no es un partido legal que está dentro de la ley fundamental de Bonn y de todas las leyes electorales y de partidos políticos en Alemania? ¿Acaso todos los que votan Alternativa por Alemania son gente que proscribe completamente la democracia? ¿Que hay que hacerles un cordón sanitario? Evidentemente, el discurso de J.D. Vance pone de manifiesto una contradicción totalmente patente en la forma de afrontar todos estos temas políticos. Ya dentro de un estado de partidos que es Alemania, ellos mismos renuncian a que no, prohíben que determinadas formaciones políticas puedan alcanzar el poder, porque consideran que es un retroceso que va contra la democracia, contra los derechos. Bueno, pues si eso es así, ¿cómo es posible que estén en el Parlamento? Si realmente fueran un peligro contra la democracia, fueran un partido pro-nazi, como les han citado en algunos diarios, ¿qué hacen sentados en el Parlamento? El partido nazi se prohibió por Gerhard Leichhold en el año 54-55. ¿Qué hace Alternativa por Alemania?
Luego, además... Curioso, por cierto, este partido nazi, perdona Pedro que te interrumpa, un partido nazi, por cierto, que tiene a su líder como una señora lesbiana, además. Su líder, la lideresa de Alternativa por Alemania, es lesbiana. Biden, sí. Es lesbiana, sí. Por lo tanto, qué curiosos estos nazis, ¿no? Qué curiosos. Bueno, de hecho, según una encuesta que quieren tapar, entre los gays y muchos judíos, la preferencia de voto ha sido por Alternativa por Alemania, precisamente por el problema que surge con la inmigración principalmente de origen musulmán. Además, fíjate el nombre, el rótulo, alternativa, no es alternancia. Lo que están acostumbrados tanto en Alemania como aquí en España es a la alternancia, no la alternativa. De hecho, lo que propone Alice Biden son medidas realmente contrarias a lo que se estaba siguiendo en Europa hasta el momento. De entrada, salirse de la Unión Europea, volver al marco, bajar impuestos, un control de la inmigración ilegal, una expulsión masiva de inmigrantes ilegales, fomentar el retorno a los países de origen de inmigrantes, pues de los que sean, ¿no? Como se está haciendo también en los países del norte de Europa, además en países escandinavos. Es decir, una serie de medidas totalmente antagónicas con lo que se está realizando desde hace generaciones en toda Europa. Y además, figúrate, Xavi, en Alemania siempre se ha gobernado en coalición. Hubo una coalición contra la CDU, CSU, que son los partidos conservadores, demócratas, cristianos y de Unión Cristiana de Sajonia, con el FDP, con Adenauer, con Kohl, con Merkel. Luego también hubo coalición con el SPD y el FDP, con Willy Brandt y Helmut Schmidt, mucho antes, con el CDU y CSU y también el SPD, lo que se llamó la Gran Coalición, que estuvieron Merkel y Scholz también, y que es lo que se llamó hasta la actual coalición semáforo, ¿no? Que están los verdes, el FDP y el SPD, hasta que ha llegado esto ahora. Es decir, siempre ha existido una coalición para poder gobernar porque no existe separación de poderes. Y ese también es el gran problema a la hora de que partidos que sean una alternativa puedan encararse en el poder o encaramarse al poder, porque todos hacen fila, hacen causa común contra ellos, apelando a valores como la democracia, la libertad, todas estas cuestiones, estas milongas a las que estamos acostumbrados o tan acostumbrados en España. Ese es un tema para mí fundamental, cómo precisamente las reglas de juego impiden que esta Alice Biden, que sería una suerte de Milei al estilo centroeuropeo, pueda haber alcanzado la presidencia del Bundestag o de la Federación Alemana. Este es el tema, ¿no? Luego, acerca de la injerencia que creo que has dicho, como puso de manifiesto J.D. Vance, es que se les están totalmente coartada su libertad de expresión en todos los foros que se estaban realizando, hasta todos los foros económicos o políticos de relaciones internacionales, proscriben a nada menos que a la segunda fuerza política de Alemania, porque consideran que no representan valores democráticos o valores que deban ser dignos de representar a Alemania. Pero bueno, ¿quién vota Alternativa por Alemania? ¿Los mongoles? ¿Los rusos? ¿Quién vota Alternativa por Alemania? Pues lo votan alemanes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que esa gente no puede estar representada? Para entendernos, ya sabemos lo que es la representación. Por cierto, que en el año 23 hubo una modificación de la ley electoral alemana que, entre otras cosas, además de limitar los escaños, lo cercenó de más de 700 que estaban ya llegando, porque allí varían, los han limitado creo que a unos 630, y hay una parte de esos votos que también, o una parte de esos diputados que se pueden elegir por distrito. Pero curiosamente ya había un balanceo a favor del sistema proporcional, pero ahora ha sido peor. Ahora el balanceo es que si tú no se corresponden esas elecciones directas de esos diputados elegidos en distrito, no se corresponden con el porcentaje nacional de votos que has obtenido en el sistema de listas, te los quitan directamente. O sea,
precisamente para darle más fuerza al partido, ¿no? Siempre tiene que primar la fuerza del partido. Entonces, Xavi, yo creo que esto es un tema gravísimo, que esta Ali Biden se ha perdido, no tiene nada que ver con Vox ni con nada por el estilo. O sea, esto está años luz de Vox, tanto en preparación como en carisma, como en tener una inteligencia política y una preparación técnica en todos los sentidos, que no tiene nada que ver con lo que tenemos en España. Y luego toda la martingala de la ultraderecha en todos los medios de comunicación, apelando al populismo, apelando a la demagogia, apelando a la desafección de la gente con el sistema, que por eso votan. Es decir, intentando crear una reminiscencia con pasados que ya conocemos todos a quién se están refiriendo, para decir que se están aprovechando una situación de crisis para recoger esos votos de manera demagógica y populista y realmente luego dar un golpe de mano en el gobierno. Bueno, pues así están las cosas en estas elecciones y fíjate, te diré una cosa más, Pedro, yo estoy seguro de que los partidos socialdemócratas, como los llamas tú, necesitan también de partidos como Alternativa por Alemania, porque es una manera de retroalimentarse, ¿no?, los unos con los otros. Necesitan que esté ese lobo para justificar que ellos tienen que seguir ahí, ¿no? Porque las diferencias entre unos y otros, entre un partido socialista y una CDU, en el caso, un partido socialdemócrata, perdón, y una CDU en el caso concreto de Alemania, pues ya es una diferencia mínima, ¿no? Ocurre también en España con el PP y con el Partido Socialista, incluso con Podemos, ¿no? Podemos unir, están un poco más locos, pero bueno, en lo básico tampoco hay tanta diferencia y necesitan de un partido que sea, pues, esa especie de, bueno, alternativa, ¿no?, la palabra que utilizabas tú, para poder atacarlo y para dar sentido, ¿no?, a su propia existencia, que evidentemente, pues bueno, a nada que rasques un poco, pues ha desaparecido por completo. Por supuesto, o sea, esta mujer dentro del Estado está intentando cambiar de algún modo las reglas de juego. Vamos a ver hasta dónde le dejan llegar. En este caso hay un elemento en la ecuación novedoso y muy potente, que es el apoyo que se está dando desde Estados Unidos a esta formación, y como dijo, le felicitó Elon Musk, está en la sintonía de lo que quieren para Europa los americanos, o por lo menos así es como lo han manifestado, y desde luego Alemania ahora tiene la prisa de decir que tienen que ser un conglomerado, un club, porque realmente es un club, pero que tiene que estar al margen de Estados Unidos y poder funcionar de manera autónoma, cuando realmente le deben esta libertad que disfrutamos. Lo pongo siempre, sabes que en cuarentena este concepto, pero que gracias a los americanos, no digamos Alemania. Alemania tiene, creo que son más de 30.000 soldados americanos allí en su suelo, nada menos. Un país que es la gran base americana en Europa, que ha dependido para todo de Estados Unidos, es el socio fundamental, y ahora quieren ir de independientes y de formar una coalición al margen de Estados Unidos, de liberarse de toda la cuestión de la OTAN o empezar a buscarse la seguridad por su cuenta. Es decir, ahora mismo Alemania está en un brete que vamos a ver cómo salen de él y qué medidas se toman, y sobre todo cómo es la reacción de la gente ante este asunto, y sobre todo también que va a ser muy interesante la reacción de Estados Unidos ante las medidas que se van a empezar a tomar en determinados países, como es el caso de Alemania, al tener una fuerza política que no es socialdemócrata como principal oposición, vamos, como la oposición, que es realmente los que más voz van a tener frente al gobierno que se pueda formar en coalición. Que fíjate que es curioso porque en un primer momento, tal y como comentábamos en este canal con José Papi, en los programas de actualidad que hacemos diariamente, el propio Friedrich Merz hizo una especie de amago, ¿no?, de pactar con ellos en un momento determinado, no una coalición, pero sí, bueno, un apoyo, ¿no?, para que pudiera salir adelante un gobierno de derechas, llamémoslo así, por entendernos, ¿no? Y en última instancia ha sido imposible porque le dijeron que nanay de la China, que ni se le ocurriera semejante atrocidad, ¿no? Y luego otro punto también que es curioso y que nos comentó José en uno de los programas, y es que Alternativa por Alemania ha sido un partido que se ha votado sobre todo entre la gente joven, no entre la gente... 18 y 24 años los más votados, sí. Por lo tanto, dos puntos a tener en cuenta para analizar lo que vaya a ocurrir en los próximos años en Alemania, ¿no? Una Alemania que, por cierto, tenía un tubo para tener gas gratuito que le reventaron por el lado americano y que ni mutis, ¿no?
Sí, por supuesto. Todo esto lo ha puesto de manifiesto la líder de Alternativa por Alemania, y también todo el tema de las relaciones con Rusia, del tema del retorno a las nucleares de manera más fuerte. Es decir, es una cosa distinta que desde luego ha tenido un apoyo terrible, terrible me refiero grandísimo, en Alemania, y que es sorprendente como dicen que hay que establecer un cordón sanitario con este partido, que debe prácticamente proscribirse, que es un sacrilegio, decía un corresponsal del País, pactar con ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A los alemanes que le han votado, ¿qué son? Unos apestados, hay que echarlos de Alemania. No son tan alemanes como el resto. O sea, las reglas del juego que tenéis valen cuando viene bien, y cuando no, hay que hacer cordones sanitarios y expulsar a la gente que piensa así. Es que esta gentuza es insoportable. Es insoportable esta gentuza. Pero fíjate, Pedro, vuelvo a la idea de antes. Yo estoy seguro de que para estos partidos socialdemócratas son necesarios estas formaciones tipo Alternativa por Alemania. Les dan razón de ser, ¿no? Los garantes de la libertad y de la democracia frente a los malvados nazis, ¿no? Sí, el problema está que me refiero para los partidos socialdemócratas, que ahora mismo ya no es una cuestión puramente especulativa, como hacen siempre, que es amenazar con el futuro del miedo. Es que ahora mismo en Alemania hay un problema real, efectivamente, que fundamentalmente tiene que ver con la inmigración y la seguridad, que es el principal problema para los alemanes. Y eso ya no es especulativo, eso es algo real que se vive día a día. Cuando la alcaldesa de Berlín dice que hay que tener cuidado, le dice a los judíos y gays, cuando pasen, que tienen de ser precavidos, utilizó esa expresión, cuando pasen por barrios musulmanes, eso ya no es especulativo. Eso es que hay ahí un problema que hasta ellos mismos tienen que manifestarse en ese sentido, ¿no? Entonces, ya el escenario es distinto, Xavi. Ya no es una cuestión de amenazar, con la expresión que utilizamos mucho en España del ruido de sables, sino que es algo que están ya viviendo día a día. Efectivamente, y de hecho todos los atentados, ¿no?, que han ocurrido en los últimos días en Alemania, y algunos que han trascendido muy poco, ¿no?, pero a los que José, por ejemplo, ya ha hecho referencia en algún programa, en fin, son una realidad, están ahí, y con esas cartas sobre la mesa hay que jugar y hay que analizar lo que está ocurriendo en este caso concreto en Alemania, pero bueno, es extensible también a otros países de Europa. De hecho, Xavi, es toda la demagogia que han utilizado contra ellos, no ha funcionado. El SPD se ha estrellado, y precisamente toda esta martingala del nazismo, de las libertades y de toda esta gaita, cuando tienes un barrio en el que no puedes salir sin un pañuelo, o cuando aquello es un sainete de delincuencia y hay un problema real con las condiciones impositivas de tributos y de todo tipo, del paro juvenil, de todas las cuestiones que realmente no son especulativas, sino que te afectan y que ves el día a día en ti mismo o en tu familia, ahí ya no cabe la demagogia. Ahí ya no cabe la demagogia. Entonces, este escenario creo que es nuevo para los partidos socialdemócratas en Alemania, tan nuevo como que les ha pasado una factura objetivamente altísima, y que van a tener muy difícil remontar. Efectivamente. Pedro, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado en Terra Crítica, el programa de los miércoles de Geopoder. Nos vemos dentro de 7 días con más actualidad, y simplemente pues te deseo un buen final de semana y un mejor fin de semana, que además aquí por lo menos en el norte nos da un buen tiempo. No sé, por ahí abajo en Canarias, no sé dónde estás ahora, pero no sé qué tiempo tendrás. Aquí hace buen tiempo siempre, aunque no haga sol en determinadas zonas de la isla, en otras siempre hay, pero buen tiempo hace siempre. Así que un fuerte abrazo, Xavi, y que lo pases bien. Pues cerramos aquí el programa recordándote nuestra página web geopoder.net para que te suscribas, porque cada viernes hacemos, como bien sabes, un programa con José Papí para nuestros suscriptores VIP, aquellos que hacen posible que este canal semana tras semana siga funcionando. Nos vemos mañana con Geopoder Actualidad. Que tengas un feliz miércoles.